Jim Morrison, the lead singer for The Doors, a rock music group, is dead. He was 27. Jim Morrison, el vocalista de la banda de los años 60, The Doors, fue uno de los íconos de la historia del rock más influyentes y enigmáticos. We have taken out 2 warrants for Jim Morrison. Su escandaloso comportamiento debido al consumo de drogas y alcohol en el escenario y en su vida privada logró que su reputación fuera de rebelde y problemático. Era como un ángel en gracia y un perro en celo. His personal manager said he died in Paris, probably of heart failure, last Saturday. Pero la causa oficial de su muerte en París el 3 de julio de 1971 aún es discutible. No creo en la versión de cuento de hadas de la muerte de Jim Morrison. Para mí es completamente improbable. 45 años después, la controversia que rodea su muerte aún inspira rumores y teorías. La muerte de Jim Morrison está envuelta en el misterio, pero con la evidencia recopilada y mi propia experiencia en desentrañar las causas de muerte, creo que finalmente podemos explicar cómo murió. Autopsias de Hollywood. Jim Morrison. El Dr. Michael Hunter es un patólogo forense de renombre mundial. Ha realizado más de 4,000 autopsias para investigar y revelar las causas de muerte. Hoy es el médico forense en jefe de una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos. Este es el informe médico que realizó el Dr. Max Basil. Él fue el médico que acudió a la escena de muerte y determinó que la causa de muerte de Jim Morrison fue un ataque cardíaco, por causas naturales. Este informe solo está basado en su evaluación de Jim Morrison en la escena de muerte. No se realizó una autopsia ni una toxicología y no hubo ninguna evaluación de su pasado médico. Esto está increíblemente incompleto. Con relatos de testigos, grabaciones policiales y evidencia médica, determinaré qué pasó en las horas finales de la vida de Jim y determinaré una causa apropiada de muerte para esta icónica figura. 8 p.m., 1 de julio de 1971. París, 2 días antes de la muerte de Jim Morrison. Jim Morrison ha estado en París durante más de 3 meses. Ha ido tras su novia estadounidense, Pamela Courson, a la capital francesa para reinventarse a sí mismo como poeta y director de cine. Lo que hacía a Jim Morrison tan grande y brillante era su carisma. Este chico no era un músico, no salía al escenario a deslumbrarte con su habilidad musical. Él era algo como un poeta del rock, algo que en realidad nunca había existido antes. Sin embargo, en París, Jim pasaba más tiempo comiendo y bebiendo que escribiendo poesía. Observando fotografías de Jim Morrison tomadas 4 semanas antes de su muerte, notamos que ha envejecido y ha ganado bastante peso, lo que puede generar tensión en el corazón. París era una oportunidad para Jim de escapar de la adulación y atención de su público habitual. Sin embargo, en un pequeño restaurante con Pamela, es acosado por 2 fanáticos y quiere cambiar de mesa. Pamela se niega. ¡No lo haré! Y cuando la discusión aumenta, Jim se va molesto. ¿A dónde vas? El comportamiento volátil de Jim fue evidente a una temprana edad. ¡Jim! Jim nació el 8 de diciembre de 1948 en Florida. Era hijo de un oficial naval. La disciplina se aplicaba estrictamente. Su padre era un almirante en la Armada, que nunca estuvo en casa y cuando iba comenzaba a aplicar la disciplina naval y allí estaba este pobre chico, el mayor de 3 niños, posiblemente con una madre negligente. Es como cuando preguntan a Marlon Brando en The Will One contra qué te rebelas y Marlon dice ¿qué ofreces? A los 19 años, Jim comenzó a actuar. Y contrario a los deseos de su padre, comenzó un curso de cine en la Universidad de California en 1964.
Adoptó la cultura hippie de la costa oeste y en 1965 formó su banda The Doors, con su compañero de estudios Ray Manzarek. Well, he was an artist first and foremost. He was a poet. But as a human being, he was wonderful. He was very charming. Great personality, very funny, and was a good man to be with. Great deal of fun. Fui a todos los shows de The Doors que pude. Yo era un periodista joven en esa época, tenía 20 años, y su compañía discográfica Elektra Records me invitó a una fiesta de prensa luego de un show en Nueva York. Cuando llegué, él estaba allí con su asombrosa novia Pamela Curson, y cuando llegaron él estaba sobrio. En una esquina estaba Andy Warhol con su tropa, en otra esquina había varios bohemios, Leonard Bernstein de la Filarmónica de Nueva York. Estaban junto a lo mejor de la vanguardia. Incluso los músicos clásicos habían ido esa noche a ver a Jim Morrison. En las semanas finales de su vida, Jim no solo comía excesivamente, sino que además fumaba mucho. Los efectos combinados de comer alimentos grasos y fumar nos predisponen a sufrir una condición cardíaca letal llamada aterosclerosis. Los alimentos grasos y el fumar causan la formación de una placa en las arterias. Todo este colesterol, células y residuos crean un bulto en la pared arterial. Cuando las arterias son bloqueadas, el resultado puede ser un derrame cerebral o ataque cardíaco. A los 27 años, aún con factores de riesgo, es poco probable que la aterosclerosis sea la causa de muerte. Pero hay otros factores preocupantes en su estilo de vida, y al observar su informe médico, podemos notar el abuso del alcohol. El 1 de marzo de 1969, en Miami, un año antes de que Jim se mudara a París, él subió ebrio al escenario. Comenzó a beber desde adolescente, pero ahora está fuera de control. Jim Morrison tenía cierta cualidad angelical cuando estaba sobrio, lo cual era cerca del 40% del tiempo, pero él creía que la intoxicación era la forma en la que se podía conectar con la audiencia. Jim comenzó a quitarse la ropa y el público hizo lo mismo. Un compañero de banda le impide quitarse los pantalones. Jim cancela el concierto, golpeando el micrófono contra el escenario. We have taken out 2 warrants for Jim Morrison. One of them is for indecent exposure. We have to do something about this. This is real disgusting. Nudity is always, a necessary part of, a play or film, but the artist should feel free to use it if he feels like it. Jim fue arrestado y en septiembre de 1970 fue procesado por blasfemia y exhibicionismo. Es sentenciado a 6 meses de trabajo forzado y obligado a pagar una multa de $500. Noviembre, 1970, Sunset Boulevard, Los Ángeles. Con libertad bajo fianza y esperando una apelación contra el veredicto, Jim no mejora sus hábitos con el alcohol. Está borracho durante una sesión de grabación de The Doors y el ambiente se vuelve tenso. Creo que muchas veces existe un elemento autodestructivo con el alcoholismo, donde uno sabe que lo que está haciendo está mal, pero no importa. Solo importa el momento, no la capacidad de proyectarse en el futuro y pensar, ¿cuáles son las consecuencias de esto? ¿Cómo me afectará en la mañana? Está más relacionado al aquí y a la ahora. La reacción a la acusación ha sido desastrosa para la banda. Fueron prohibidos en las radios, los discos fueron eliminados de las tiendas, los conciertos y reservas fueron cancelados. The Doors ya estaba realizando un álbum sin él y de hecho su futuro era increíblemente desolado. 5 meses después, Jim se mudó a París para unirse a los veteranos de Vietnam y evasores refugiados en la capital francesa en los años 60 y 70. La primera vez que vi a Jimmy, él estaba ebrio. No podía estarlo más. El hombre estaba absolutamente ebrio. Supe que era un alcohólico. El consumo excesivo de alcohol durante largo tiempo, además de fumar y comer alimentos grasos, genera mucha tensión en el corazón. Existe otro indicio alarmante en el informe médico. Jim tenía problemas para respirar.
El estilo de vida de Jim era extremadamente poco saludable. El fumar, beber y además comer alimentos altos en grasa pueden generar muchísima tensión en el corazón, siendo riesgoso. Pero este informe médico establece que la salud de Jim solo era grave por el abuso del alcohol. Fue un factor que contribuyó en la noche de su muerte, pero no es la única causa de su muerte. Creo que para Jim no solo la comida era un problema, todo lo era. El típico problema adictivo, ya saben, él tenía un vacío en su interior que trataba de llenar con comida o trataba de llenar con alcohol. Y finalmente trató de llenarlo con lo que sea que se le cruzara. Fue un momento donde la música se convirtió en algo muy visual. Tenías un televisor, conciertos, Elvis aparecía en las películas, tenías a los Beatles en todos lados. Y por supuesto, alguien tan apuesto como Jim sabía de esto, pero ¿qué fue lo que hizo él? Decidió rechazarlo. Comenzó a aumentar de peso, no invertía en su apariencia y parecía hacerlo realmente muy consciente por esa razón. No quiero ser quien tú quieres que yo sea. Hacia afuera. Existe otro indicio en el informe médico que sugiere que los problemas de salud de Jim las semanas previas a su muerte eran graves. Estaba sintiendo lo que se conoce como dolor precordial, el cual es un dolor en la zona del pecho. La pregunta es ¿por qué? Y creo que debemos ver las declaraciones de los testigos para comprender mejor lo que le pasaba en los momentos cercanos a su muerte. 2 de julio de 1971, 2 p.m. El día anterior a su muerte, Jim se reunió con Alan Roney, un antiguo amigo de la universidad en California. Como siempre, él come, bebe y fuma en exceso. Durante la comida, sufre un ataque de tos severo y prolongado. La tensión cardíaca de Jim pudo ser causada por dificultades respiratorias originadas en los pulmones. Este informe, a su vez, dice que Jim sufría de disnea. La disnea es la falta de aire, y eso ocurría semanas antes de su muerte. El informe de los testigos afirma que Jim sufrió 2 caídas graves durante los 6 meses previos a su muerte. Eso podría indicar un trauma severo en el pecho. Enero 1971. Chateau Marmont, Los Ángeles. 5 meses antes de su muerte, luego de una noche de fiesta, Jim se desliza por un tubo de drenaje, cae 4 pisos y aterriza sobre su espalda. Todo se trataba de la experiencia, la autenticidad de experimentar y no estar asustado del lado malo. No estar asustado de qué pasaría si caías, de qué pasaría si comías demasiado. Así que tenemos esta paradoja en la cual emocionalmente él estaba tratando con mucho esfuerzo de llegar a un plano superior, pero se hacía daño físicamente. Él creía que el camino del exceso lleva al palacio de la sabiduría, como decía el poeta francés Rimbaud, y él actuaba la mayor parte de las veces con los sentidos completamente irregulares, lo que significa que cuando lo veías o cuando estabas con él, ya sea en el escenario o en privado o donde fuera, cualquier cosa podía pasarle a Jim Morrison. Él podría golpearte, podría leerte poesía, podría comenzar a gritar, correr en el Sunset Strip y saltar sobre los autos. Estaba tan fuera de control que tenía un tipo de personalidad demoníaca. Se deleitaba con el hecho de que la gente se horrorizaría si él cayera, se matara o se hiriera. Y creo que Jim Morrison tenía esa idea tonta e increíblemente juvenil de que viviría por siempre. 3 meses después, durante una maniobra que hace borracho en un hotel de París, Jim sufre otra caída. Él no podía dormir, por lo que una noche sale hacia el balcón y trata de saltar, por lo que cae sobre el techo de un auto con su espalda. Lo llevan al American Hospital en Neuilly, París, y le practican rayos X. Yo buscaría una lesión traumática que explicara los síntomas de falta de aire o dolor de pecho, una contusión o una lesión en el pulmón directamente bajo el lugar del impacto. Pamela Corson luego informó que los rayos X establecieron que Jim estaba bien. Si él sufrió una contusión, se hubiera observado una sombra en los rayos X, pero no siempre es así. Cerca de julio tuvo una contusión que podría explicar los síntomas que Jim tenía, pero no creo que podamos ver una contusión como la única razón probable de su muerte. Creo que esas caídas
travesuras, acrobacias y esas piruetas temerarias y peligrosas eran parte de esta personalidad extraña, ampliándose para acabar con el comportamiento convencional y hacer locuras en busca de esa tan ansiada inspiración. El dolor de pecho y la falta de aire que Jim sufría podrían también explicarse con algo comúnmente visto en alcohólicos, la neumonía. Durante el sueño provocado por la intoxicación, pueden entrar fluidos a los pulmones causando infecciones en la mucosa de los pulmones. Esto dificulta la respiración y reduce los niveles de oxígeno en la sangre, generando presión cardíaca. 2 de julio de 1971, 4 p.m., día previo a la muerte de Jim. Al finalizar su almuerzo con Alan Roney, Jim sufrió un ataque extremo de hipo, el cual lo dejó sin aire. Cuando Alan dejó el restaurante, vio por última vez a Jim. Él fue citado después por una revista de París diciendo que la cara de Jim parecía una máscara de muerte. Estoy bien. Una neumonía grave muchas veces requiere hospitalización y antibióticos intravenosos, pero eso no es lo que vemos aquí. Lo que está claro es el excesivo estilo de vida de Jim. Su comportamiento temerario tuvo un efecto muy negativo en su salud, llevándolo a ser más susceptible a un ataque al corazón. París, 1971. Club nocturno Rock and Roll Circus. Durante su estadía en París, Jim pasaba sus noches bebiendo y fumando en un moderno recinto en Left Bank conocido por sus clientes famosos y su cultura de drogas. El Rock and Roll Circus era el recinto del rock en París y fue la magia de los años 60. Así existía este recinto social de estrellas del pop, artistas, directores de cine, aristocráticos, pandilleros, traficantes de drogas y prostitutas. Ese era el tipo de escena que probablemente solo existió en Londres, Nueva York o en París en el año 1971. Luego de la muerte de Jim, su novia Pamela Corson dijo a la policía que él tenía medicamentos con prescripción para frenar su tos, pero no las tomaba y sus síntomas empeoraron. Comenzó a toser sangre. Luego de la muerte de Jim, su novia Pamela Corson dijo a la policía que él tenía medicamentos con prescripción para frenar su tos, pero no las tomaba y sus síntomas empeoraron. Comenzó a toser sangre. Los síntomas de Jim incluyen dolor de pecho, también falta de aire y además tosía sangre. Pero esto no indica una neumonía grave. Podría ser una forma leve, también conocida como neumonía atípica. Dame un trago. Jim comía, bebía y fumaba, todo en exceso. Y además era una estrella de rock. Esto plantea otra posibilidad que pudo contribuir a su ataque cardíaco, y son las drogas. Las drogas alimentaban la contracultura hippie de California, en la cual Jim estaba inmerso desde los 21 años. Estimulantes, heroína, metacualona, tranquilizantes, cualquier cosa. Tómalo todo y veamos qué pasa. La música inspirada con LSD marcó la escena del rock a finales de los años 60. Pero apareció una nueva droga en el mundo musical, derivada de la planta de coca en América del Sur, la cocaína. Cerca de 1969 y 1970, la vida de Jim era impulsada por la cocaína de alta calidad. Esto fue antes de que la cocaína se convirtiera en una parte importante de la farmacopea de las estrellas del rock. Así que él fue uno de los pioneros en usar la energía de la hoja de coca para llegar donde él quería llegar. Este es un chico que conoce de drogas, conoce la naturaleza destructiva de esta droga, por lo que uno debe preguntarse si este es solo un paso más en el comportamiento autodestructivo al que está ligado. La cocaína es extremadamente peligrosa y es perfecta para un ataque cardíaco.
Hasta en niveles recreacionales puede incrementar tu nivel cardíaco y la presión arterial. Causa engrosamiento en los músculos y vasoespasmos, lo cual es una constricción repentina en los vasos sanguíneos, reduciendo el diámetro y el nivel de flujo. Esto puede llevar a un ataque cardíaco. ¿Jim Morrison murió de un ataque cardíaco causado por la cocaína? El corazón de Jim y su sistema respiratorio están bajo mucha tensión. Tiene dolor en el pecho, falta de aire y ha estado tosiendo sangre. Parece ser simplemente una neumonía leve. Además, está consumiendo una cantidad considerable de cocaína y eso puede añadir más tensión al corazón. No se realizaron pruebas toxicológicas en Jim Morrison, por lo que nunca sabremos si había cocaína en su organismo, pero puedo examinar los testimonios de su comportamiento para averiguar qué papel pudo jugar la cocaína. ...3 de julio de 1971, 1 a.m., el día de su muerte. De acuerdo al testimonio policial de Pamela Courson, Jim está feliz y sano. En su apartamento de París, escuchaban discos y bebían whisky. Si Jim estaba consumiendo cocaína, se esperaría que él hubiera estado hiperactivo y agitado. Debió sufrir psicosis o delirios. Sin embargo, cuando observas los informes de testigos, no hay nada que sugiera algo de eso en las horas previas a su muerte. Por lo que puedo concluir que la cocaína no fue la causa. 3:30 a.m. Pamela Courson se despierta por unos ruidos. Jim está luchando por respirar. Pensando en que podría estar sofocándose, ella lo sacude y finalmente lo despierta. Luego Jim se da un baño caliente. ¡Pamela! 4 a.m. Pamela se despierta cuando Jim la llama diciendo que va a vomitar. Al principio solo vomita comida, pero luego algunos coágulos de sangre. Jim le dice que se siente extraño, pero que no necesita un médico. Ella vuelve a la cama creyendo que el vómito ha aliviado su problema. Vomitar sangre es muy grave y se debe buscar atención médica. Existen dos razones para observar esto. Una proviene de una enfermedad hepática y no hay indicios de que él sufriera de esto. La otra opción es asociada al esfuerzo al vomitar, lo cual puede causar desgarro del esófago y sangrado desde el estómago. Esto puede ocurrir lentamente durante un tiempo y cuando vomite, la sustancia expulsada tendrá sangre. El por qué está vomitando nunca fue tratado en el momento. Eso puede ser un síntoma de alguien que está bajo la influencia de las drogas, pero además es un síntoma de alguien que sufre un ataque cardíaco temprano. 4:30 a.m. Cuando Pamela se despierta y descubre que Jim aún no va a la cama, ella se dirige al baño. La cabeza de Jim reposa en la parte posterior de la bañera como si estuviera dormido. Jim. Lo sacude y trata de sacarlo de la bañera. Despierta. Pero no es capaz de levantar su pesado e inerte cuerpo del agua. Ella llama a Alan Roney, quien llega al apartamento y llama a emergencias. Hola, sí, una ambulancia. 5 a.m. De acuerdo a la declaración de bomberos, el cuerpo de Jim aún estaba tibio. Lo levantan desde la bañera y lo llevan hacia el dormitorio. Creyendo que Jim aún vive, los bomberos intentan reanimarlo, pero están equivocados. Él rápidamente se enfría y se dan cuenta de que está muerto. La calidez de su cuerpo provenía del agua de la bañera. 6 a.m. Un médico llega para confirmar que Jim está muerto. Pero un policía que examina el apartamento tiene sospechas. Él llama a un médico forense de alto nivel. A las 6 p.m., 12 horas después, el doctor Max Basil llega. Él realiza una breve examinación externa y certifica que la causa de muerte de Jim es un ataque cardíaco.
Morrison, the lead singer for The Doors, a rock music group, is dead. He was 27. His personal manager said he died in Paris, probably of heart failure, last Saturday. Estaba de vacaciones en el sur de Francia. Un día compré un periódico y leí que Jim Morrison murió en París una semana atrás. No podía creerlo. Dadas las circunstancias, que una persona de 27 años que se ve relativamente sana muera en una bañera, obviamente necesita una autopsia, absolutamente. Lo que me parece extraño es la prisa que tuvo el Dr. Vasil en su informe. Él estuvo en la escena un corto periodo de tiempo. Esto me habría tomado horas o días para llegar a una conclusión de lo que le pasó a Jim. En lo que a mí respecta, la autopsia es una broma. París está en fiestas en esa época del año. Todas las personas a las que podrías contactar no estaban cerca. Ellos eran turistas, eran americanos, despreciables en muchos aspectos, drogadictos, nadie especial. No eran maravillosos ciudadanos franceses o figuras parisinas eminentes. El informe del Dr. Vasil es de apenas un párrafo de longitud. Tiene anotaciones acerca del dolor de pecho, falta de aire, así como también del abuso del alcohol, pero todo esto fue recopilado con un solo testigo, Pamela Courson. Como un investigador de defunciones, no puedes confiar solo en el testimonio de una persona. Querrás encontrar otros testigos que vieron a Jim en el tiempo cercano a su muerte y querrás realizar una evaluación apropiada de la escena para comprender mejor lo que debió ocurrir. Un reporte sensacionalista publicado en 2009 amenazó con reescribir por completo la versión oficial de la muerte de Jim Morrison, afirmando que él no murió en la bañera y ni siquiera en su propio apartamento. 2 a.m., 3 de julio de 1971. Rock and Roll Circus. De acuerdo a Sam Burnett, el encargado del recinto, Jim bebía un trago cuando 2 hombres se unieron a él, 2 conocidos traficantes de drogas. Jim dejó el lugar y fue a la habitación de los hombres. Luego, hay quejas desde uno de los cubículos del baño de mujeres. Hay alguien ahí, pero nadie sale ni responde. Así que Sam Burnett, el encargado del recinto, y un par de personas que trabajan para él, derriban la puerta y entonces encuentran a Jim en el baño, muerto. En el piso, cerca de él, se encontró una envoltura abierta de heroína. Esta versión de la muerte de Jim era ampliamente conocida y creída por su círculo de amigos en París. Yo tengo un amigo que estuvo allí esa noche y cuando volví de vacaciones me dijeron que Jim Morrison había muerto en el Rock and Roll Circus. Y no fue solo una persona, fueron muchos los que dijeron eso. Lo que todos querían esconder es el hecho de que Jim Morrison murió de una sobredosis de heroína. Heroína que compró y que consumió en el mismo recinto donde falleció posteriormente. Según su historia, los porteros sacaron el cuerpo de Jim del recinto y lo llevaron hasta su apartamento. Allí, según la teoría, lo introdujeron en un baño caliente para ocultar su hora de muerte. No puedo descartar la posibilidad de que Jim muriera en el Rock and Roll Circus, pero mi investigación es sobre la causa de muerte y debido a eso realmente necesito ver la heroína como una posible causa. No se realizaron pruebas toxicológicas, pero gracias al breve informe médico del doctor sé que había sangre alrededor de las fosas nasales de Jim y eso evidencia una posible inhalación de heroína. Cuando este polvo es inhalado, la estructura cristalina daña los vasos sanguíneos que recubren las fosas nasales, causando una ruptura y sangrado. En París, pocos días después de su muerte, aparecen grafitis en la pared del Left Bank de París diciendo que Jim era un drogadicto. Jim tiene una pequeña cantidad de sangre en sus fosas nasales y es muy probable que la heroína sea la causa de esto, pero sin un informe toxicológico tendré que observar los testimonios para averiguar si Jim realmente consumió heroína la noche de su muerte. Jim era visto a menudo en la barra del club nocturno Rock and Roll Circus. Entre su clientela de ricos y famosos estaba el aristócrata francés de 20 años, Jean de Breteuil. Un playboy, traficante de drogas de las estrellas de rock y además amante de Pamela Courson,
Sin embargo, esto nunca rompió el vínculo entre ella y Jim. Existía realmente un núcleo genuino de amor entre ellos, no hay duda de eso. Sin embargo, eran muy rencorosos y odiosos entre sí en muchas ocasiones. Sus discusiones eran legendarias. Pero creo que era algo como el yin-yang, amor y odio. Estaban fuertemente unidos y se encontraban en una situación muy peculiar en un momento muy extraño. Antes de que Jim viniera a París, ella vivía con de Breteuil y regularmente consumían heroína, un hábito que continuó junto a Jim. Pero ella era muy tímida y cuando la conocimos no podíamos creer que era drogadicta. Era muy tímida y una buena persona. Eran muy unidos. No como la historia que leímos después. Pero no, ellos se veían muy cercanos el uno al otro. Pamela se concentró mucho en la heroína y una vez que se convirtió en adicta, Jim inevitablemente se volvió parte del espiral de adicción y siendo Jim una persona que nunca dijo no, comenzó a consumir heroína. Hay un dicho, un ambiente sobrio tiene personas sobrias cuando las personas tratan de estar limpias. Y bueno, se informa que la persona más cercana a Jim Morrison es alguien que tiene que luchar contra sí misma por una adicción a las drogas. Así que la idea de que él tendrá una persona como apoyo para hacerle más fácil el poder dejar las drogas o, ya saben, poder vivir con menos excesos es poco realista. Ellos debieron potenciarse entre sí. En su declaración a la policía, Pamela no mencionó ningún consumo de drogas durante la noche de su muerte, pero otra historia emergió más tarde. 7 p.m., 3 de julio de 1971, 14 horas después de la muerte de Jim. La policía y los médicos se han ido. Su corta investigación terminó. Una despojada Pamela se sienta con el amigo de Jim, Alan Roney. En un artículo publicado, Roney contó después lo que ella le dijo acerca de los hechos previos a la muerte de Jim. A la 1 de la mañana, dice que volvieron al apartamento, donde escucharon discos y bebieron whisky. Ella además admite que inhalaron heroína. Este es un chico que conoce de drogas, conoce la naturaleza destructiva de esta droga, por lo que uno debe preguntarse si este es solo un paso más en el comportamiento autodestructivo al que está ligado. De acuerdo a Roney, ella reveló que Jim continuó consumiendo heroína cuando ella se detuvo. La heroína puede ser mortal, sobre todo con la condición pulmonar de Jim. Eso lo pone en un riesgo mayor. La evidencia que he leído es que Jim es un experimentado usuario de drogas. Él vive con una adicta a la heroína por 7 años y probablemente conoce los límites. Eso nos lleva a la pregunta, ¿fue intencional? Junio 1971, París. Un mes antes de su muerte, Jim pasa la tarde con su amigo y estrella del pop, Philippe Delecki, y juntos trabajan en el estudio de este. Fuimos a mi estudio, bebimos un par de cervezas y trabajamos. Él estaba feliz con el cassette y luego durante la tarde se veía muy bien. En París, Jim ha estado escribiendo toda su música y poesía en una serie de cuadernos que lleva con él en una bolsa blanca. Cuando Jim se va, Delecki nota que ha olvidado su bolsa. Volví al pasillo por las escaleras y dije, «Hey Jim, olvidas el bolso». Y él dice, «Oh, no, guárdalo por ahora». Y esa fue la última vez que vi a Jim. Además, él dejó sus preciados cuadernos. Un poema en uno de ellos tenía solo una línea. Las últimas palabras. Últimas palabras. Fuera. Más adelante había otra línea. Finalmente estoy muerto. Decía al final del cuaderno, como una premonición, como si él supiera que iba a morir. ¿Fue una nota suicida encubierta? ¿Qué razones tenía Jim Morrison para quitarse la vida? El último año fue toda una lucha para Jim. Enfrentó una sentencia de cárcel en los Estados Unidos. The Doors estaba trabajando sin él y su novia tenía una aventura.
París suponía ser el lugar donde se reinventaría como poeta y director de cine. De alguna manera, creo que Jim se veía a sí mismo como un tipo de hombre del Renacimiento moderno. Él no tocaba ningún instrumento. Jim podía tomar un lápiz, podía tomar una cámara de cine. Jim se veía a sí mismo como un tipo de autor, ya sea como poeta, autor, guionista o un director de cine. Pero no estaba más cerca de alcanzar sus sueños aquí que en los Estados Unidos. ¿Los apuntes en su cuaderno eran suicidas? ¿O solo otro ejemplo de su oscura imaginación? Los temas relacionados con el dolor o la muerte han prevalecido en el arte durante años. Así que mientras para la mayoría de nosotros son cosas en las que no queremos pensar, creo que las almas artísticas deben sentirse atraídas por ello. Les atrae la experiencia humana, en serio les atrae. Y esa experiencia humana se hace más real, se hace más profunda, mucho más intensa, cuando el dolor y el miedo están allí. Él está de luto por la muerte de su juventud, la muerte de su inocencia, la muerte de The Doors, pero no creo que hablemos de un chico que escribe de su inminente suicidio. Creo que si Jim Morrison hubiera escrito una nota suicida, hubiera sido mucho más elocuente y directa. La evidencia anecdótica es que no hubo sobredosis de heroína intencional, así que el misterio continúa. ¿Fue la heroína la causa de su muerte? Y si así fuera, ¿cómo llegó a consumir esa dosis letal? ¿Fue la heroína la causa de su muerte? Y si así fuera, ¿cómo llegó a consumir esa dosis letal? Cuando Jim estaba en París, los narcotraficantes franceses comenzaron a vender una nueva variedad de heroína sintética. En su forma pura es extremadamente potente y mortal. En el laboratorio es llamada A-metilfentanilo. En las calles es conocida como China White. El amante de Pamela Courson, Jean de Breteul, comercializa esta droga letal a sus usuarios parisinos de élite. Él era un proveedor de esta cosa llamada China White y estaba un paso más adelante de la heroína mexicana adulterada que había prevalecido hasta ese momento. Era muy letal y aún lo es. La evidencia anecdótica de los cercanos a Jim en París y la aventura de Pamela con un conocido traficante de la droga China White nos dice que probablemente sea esta heroína la que consumió Jim. Y al saber esto, veo las últimas horas de Jim desde una nueva perspectiva. 3 a.m., la mañana de la muerte de Jim. Jim ha estado bebiendo todo el día. La intoxicación por alcohol afecta su razonamiento y lo lleva a correr riesgos. Él y Pamela inhalan heroína. Jim no está acostumbrado a la potencia de la droga y no sabe cuándo parar, así que continúa consumiendo. El ruido que despierta a Pamela es el primer signo de una sobredosis de heroína. La heroína afecta al sistema respiratorio generando un edema pulmonar y líquido en los pulmones. La sangre se acumula en las venas, lo que incrementa la presión arterial y el líquido continúa acumulándose, reduciendo la circulación normal de oxígeno por los pulmones, perjudicando la respiración. Más tarde, cerca de las 3:30 am, Jim toma un baño caliente. El cambio de temperatura de frío a tibio golpea su corazón. Sus capilares se expanden, lo que aumenta la presión arterial y presiona al corazón. A medida que el sistema respiratorio de Jim comienza a apagarse, él puede experimentar dolor de pecho. ¡Pamela! La heroína, a su vez, ralentiza la actividad gastrointestinal causando náuseas. Con arcadas repetitivas, su esófago se desgarra y vomita sangre, generando más tensión en su corazón. El alcohol y la heroína continuarían actuando en el área del cerebro que controla la respiración. Mientras se ralentiza, el corazón de Jim lucha para bombear sangre rica en oxígeno a través de su cuerpo.
El cerebro de Jim finalmente es privado de oxígeno y entra en coma. Una vez que entras en coma, la respiración se apaga. Literalmente te olvidas de respirar. Esto provoca una disminución de oxígeno hacia el miocardio y cerebro de Jim. La disminución de oxígeno causa una lesión anóxica en el cerebro y este comienza a morir. Además, provoca una lesión en el miocardio, el cual comienza a morir también. Esto puede llevar a un efecto catastrófico y finalmente a la muerte. 4 a.m. El corazón de Jim finalmente se detiene. Cuando Pamela lo encuentra en la bañera, pareciera que duerme, pero ya está muerto. Jim Morrison falleció en última instancia de un paro cardíaco, pero no por causas naturales como indicó el forense francés. Creo que fue China White, una forma pura y potente de la heroína, lo que desencadenó el paro cardíaco, matándolo a la edad de 27 años. La vida de Jim Morrison fue muy intensa. Fue como una estrella fugaz. He never knew how far you could take things before the limit would be reached, and unfortunately, physically, he reached the limit. Cuando pensamos en lo que Jim Morrison logró durante esos 4 años en los que The Doors estuvo activo, es algo casi inimaginable de lograr en la época actual. Esta fue música que ahora se ha convertido en algo eterno. Es música de inmortales. Jim Morrison fue sepultado en el cementerio Père-Lachaise, en París, el 7 de julio de 1971. Miles de personas realizan una peregrinación hacia su tumba cada año. Bueno, Shakespeare le hubiera llamado la trágica historia de Jim Morrison, porque fue una historia tan triste de que este chico apuesto, talentoso y brillante no llegara a su cumpleaños 28.